Hola niños, espero que se encuentren muy bien junto con su familia. En esta mañana vamos a continuar con las lecciones que hemos estado estudiando. Ya vamos en la lección número 4. Les quiero comentar antes de ir más a fondo con la lección que en mi familia, compuesta por mi papá y mi mamá, ellos tuvieron 3 hijos. Es decir, que yo tengo 2 hermanos. Tengo un hermano varón que se llama Julio y mi hermana menor que se llama Stephanie. Nosotros 3 nos amamos muchísimo. Estamos en constante comunicación, podemos compartir hoy en día ya con nuestras familias y cuando pequeños, al igual que todos los hermanos, de repente teníamos algunas diferencias por allí. Pero a pesar de ello, siempre nos amábamos, siempre nos estábamos ayudando. Como yo soy la mayor, siempre les ayudaba a ellos en sus tareas, cuando tenían que estudiar, cuando tenían que hacer algún trabajo. Y hoy en día yo también recibo ayuda de parte de ellos. Y eso es lo que Dios quiere, que en las familias se quieran amar mucho, que entre los hermanos puedan compartir sus inquietudes. Entre nosotros como familia siempre compartimos de repente nuestras dificultades, nuestras penas, como también compartimos nuestras alegrías, nuestros logros, y todos disfrutamos de lo maravilloso que Dios nos da cada día, que son bendiciones sobreabundantes. También les quiero comentar que nosotros debemos cuidarnos. Así como cuidamos a nuestras familias, como queremos a nuestros hermanos, nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo. Y muchas veces nos dan ganas de comer algunas cositas ricas, unos dulcecitos, como por ejemplo este dulce. Es exquisito. Pero ¿saben qué? Hoy en día, acá en Chile, tenemos algunos sellos, que aquí los ven, que nos advierten algunas cosas. Ustedes pequeños en casa, como han estudiado también en el colegio, estos sellos son advertencia, nos advierten algo, ¿cierto? Y mientras más sellos tengan los alimentos, más advertencia nos están dando. Como por ejemplo, acá dice que este producto es alto en calorías, también alto en grasas saturadas y alto en azúcar. Así que nos está dando muchas advertencias. Este otro dulce que también tengo por acá también tiene 3 sellos, 3 advertencias. Acá tenemos otro, tiene 2 sellos. Se está advirtiendo sobre 2 cosas que no tienen que poner en alerta. Acá tenemos otra que tiene
3 sellos. Entonces recordar que mientras más sellos tenga, nos están haciendo más advertencias. Y así como en los productos que comúnmente podemos consumir a diario, trae algunos sellos de advertencia. Asimismo, Dios nos advierte muchas cosas. Y en su Biblia está, en su palabra. Nos advierte de cómo debemos de tener nuestra vida, de cómo debemos llevar nuestra vida, de cómo debemos actuar frente a Él con el prójimo, cómo debemos amarnos. Pero muchas veces esas advertencias no entra por aquí y no sale por acá. Y no debería ser así. Dios quiere que nosotros podamos poner en práctica su palabra. Y cada advertencia es por algo. No es porque sí, sino que porque Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Por eso es que cada día Él nos advierte muchas cosas. Pero nosotros nos fijamos más en que avanzar muy rápido en esta vida y no escuchamos la verdadera voz de Dios. Así que, ¿cuál es nuestra tarea, nuestro desafío para esta semana? Poder escuchar la voz de Dios. Y también para que podamos llevar más a la práctica todo lo que Dios quiere, vamos a escuchar ahora la palabra que trata sobre unos hermanos. Por allí hubo uno en que no actuó de muy buena forma, que se rebeló contra Dios, que no le hizo caso a Dios. Y vamos a ver qué pasa cuando uno no obedece a Dios. Hay algunas consecuencias. También en esta lección, donde se habla de 2 hermanos, vamos a ver que uno debe actuar con mucho amor hacia su hermano. ¿Por qué? Porque son de la misma sangre. Son hijos de un padre y de una madre que dieron mucho por ella. Así que ahora, queridos amigos y familia en casa, los invito a estar muy atentos con la lección de esta mañana. Así que atención. La clase de esta semana se titula Caín se rebela contra Dios. Esta lección la podemos encontrar en nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 4, desde el versículo 1 al 15. Vamos a recordar que Dios creó a Adán y a Eva. Eso lo vimos en unas clases anteriores. Y ellos tuvieron unos hijos. Uno se llamaba Caín y otro Abel. Caín era agricultor y Abel era pastor de ovejas. Esta semana vamos a ver que el pecado es una rebelión contra Dios. Todo pecado, por inofensivo que parezca, es un desafío directo a la autoridad de Dios. Esta es la esencia del pecado. La rebelión es una resistencia intencional contra Dios. Para ir más a fondo en nuestra lección, vamos a dividirlas en 3 partes. Primero, Caín rechazó el requisito de Dios de un sacrificio animal. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 4 desde el versículo 2 al 5a. La rebelión de Caín comenzó cuando rechazó la instrucción de Dios referente a los sacrificios. Caín y Abel trajeron una ofrenda a Dios. Sin embargo, Dios solamente honró la ofrenda de Abel. ¿Por qué estaba mal la ofrenda de Caín? Es verdad que Caín no hizo un esfuerzo especial por traerle a Dios de lo mejor de sus cosechas. Simplemente estaba participando de la adoración, pero su corazón no estaba en ella. No trajo las primicias y lo mejor de su rebaño como su hermano Abel. Al traer una ofrenda del fruto de la tierra, Caín negó su necesidad personal de limpieza del pecado. Esta es la razón primordial por la que fue rechazada por Dios la ofrenda de Caín. La ofrenda de Abel fue aceptada por Dios, porque ofreció sacrificio prescrito por Dios, un sacrificio de sangre por el perdón de pecados. Abel dio lo que Dios quería,
mientras que Caín dio lo que él quería. La obediencia de Abel, trayendo la ofrenda correcta y trayendo lo mejor de lo que tenía, era evidencia de su fe en Dios. Fue debido a su fe que la ofrenda de Abel fue aceptada por Dios. La parte 2 de nuestra lección es Caín rechazó el llamado de Dios a arrepentirse. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 4, desde el versículo 5b al 8. La ofrenda sin fe de Caín le llevó a una mayor rebelión contra Dios. En lugar de admitir su pecado y regresar a Dios con un corazón humilde, Caín se enojó y se notó en su rostro. Su pecado le robó el gozo. Dios le recordó a Caín que podía ser aceptado como Abel si él hacía lo correcto. Pero ¿saben qué? Caín rehusó escuchar el recordatorio lleno de gracia por parte de Dios y rechazó su llamado a arrepentirse. Y como resultado, la ira de Caín lo llevó a asesinar a su propio hermano. Cuando Caín mató a Abel, se estaba rebelando nuevamente contra Dios. La tercera y última parte de nuestra lección, Dios castigó a Caín por su rebelión, la encontramos en Génesis capítulo 4 desde el versículo 9 al 16. Antes de castigar a Caín, Dios le dio nuevamente una oportunidad de arrepentirse, pero Caín mintió y rehusó asumir su responsabilidad. Trató de ignorar su crimen, pero Dios sabía lo que había hecho. Dios castigó a Caín de una manera que se ajustaba a su crimen. Caín estaba ciego en la justicia de Dios. En vez de arrepentirse, se compadeció de sí mismo. Fue egoísta desde el principio hasta el fin. Pero Dios continuó extendiendo su misericordia. Aunque le castigó, protegió su vida, colocando una marca en él para que nadie lo matara. Y es bueno recordar que nuestro pecado se propaga y daña a personas que tal vez ni conocemos. Pero Dios es misericordioso cada día con nosotros. Ahora vamos a hacer algunas preguntas referente a la lección recién estudiada. A ver, vamos por la 1. Pregunta: ¿qué trabajo hacían Caín y Abel? A ver, vamos pensando en casa. Vamos pensando. Se nos acaba el tiempo. A ver. Bien. Caín era un agricultor y Abel era un pastor. Pregunta número 2. ¿Por qué tuvo Dios en cuenta tanto a Abel como a su ofrenda? Vamos pensando. Vamos, se nos acaba el tiempo. Muy bien en casa, porque ofreció Dios el sacrificio correcto de la manera correcta. Pregunta número 3. ¿Cuál fue la reacción de Caín cuando se enteró que al Señor no le agradó su ofrenda? Vamos pensando. A ver, ¿qué opinan en casa? Caín se enojó mucho y su semblante cambió, es decir, su mirada cambió en su rostro. Muy bien en casa, lo han hecho muy bien. Pregunta número 4. ¿Cuáles fueron las dos partes de la instrucción de Dios a Caín? Vamos en casa recordando lo que estudiamos. A ver, ¿cuál será su respuesta?
Bien, en casa, Dios le dijo a Caín que si lo hacía bien, sería aceptado. Dios también le dijo a Caín que si no lo hacía bien, no sería aceptado. Dios estaba advirtiéndole porque estaba siendo tentado a pecar. ¡Excelente, amigos! Y la última pregunta, número 5. ¿Cómo respondió Caín al llamado de Dios al arrepentimiento? A ver, amigos en casa, recordemos. Se nos acaba el tiempo. A ver, ¿cuál sería su respuesta? Bien, el enojo de Caín era contra Dios, pero ya que no podía hacer nada para dañar a Dios, mató a su hermano que fue creado a imagen de Dios. ¡Excelente, amigos! ¡Muy bien! Ya, amigos, espero que les haya gustado la lección que pudimos estudiar en esta mañana y también poner en práctica el de poder ayudar a nuestros hermanos, el de poder amar a nuestros hermanos, en de estar siempre con ellos cuando nos necesiten. Así que ese es el desafío de esta semana, el poder compartir con nuestra familia, ya sea la familia de sangre o la familia en Cristo, porque hoy en día con esto de la pandemia hay muchas necesidades y para eso estamos, para poder ayudarnos los unos con los otros. Así que un abrazo a la distancia, disfruten en familia, ámense mucho y no se olviden de leer la palabra de Dios. Así que nos vemos. Chao, chao, hasta el próximo domingo. Bendiciones. Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Y cuando en pruebas o en luchas, siempre con nosotros está, nos levanta cuando caemos y en sus manos nos sostendrá. Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Y cuando en pruebas o en luchas, siempre con nosotros está, nos levanta cuando caemos y en sus manos nos sostendrá. Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Maravilloso, maravilloso, 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 maravilloso es Él.
maravilloso es Él. Maravilloso, maravilloso, maravilloso